Y bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Los últimos temas que abarca su programa es hablar un poquito acerca de lo que entendemos por justicia constitucional. Este aspecto va más enfocado en lo que viene siendo los cambios que ha provocado el neoconstitucionalismo a lo largo de que fue implementado o de que ya esa filosofía, esa teoría jurídica la estamos aplicando al momento de hablar de temas de naturaleza constitucional, ¿sí? Es importante establecer que realmente, ¿sí? Hablar de justicia constitucional, pues podemos debatir y debatir y debatir horas y horas acerca de este tema más cuando se trata particularmente de un tema controversial, ¿sí? Porque bueno, hablando de justicia nunca nos vamos a poner de acuerdo, o al menos eso es lo que en mi percepción, en mi experiencia hemos hablado, porque automáticamente en el momento que hablamos de justicia es totalmente Ciérrala relativo y nada más. subjetivo, ¿sí? Adelante, ¿alguien quería participar? Bueno, eh, es totalmente relativo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando para uno es algo justo, para otro no lo va a ser, ¿sí? Ulpiano en la antigua Roma decía que la justicia es la continua y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, ¿sí? Y honestamente creo que es la definición más exacta que podemos tener de justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. El principal problema que nos establecemos y que históricamente ha representado el mayor controversia, ¿sí? Es determinar quién dice qué es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿sí? Se crean estas figuras de jueces que su principal finalidad en el deber ser, en la teoría, es impartir justicia, pero volvemos al mismo punto. La justicia puede o no ser relativa, puede ser o no subjetiva. Desde mi punto de vista lo es, ¿sí? Entonces, una persona que no conoce, que simplemente conoce lo que nosotros le hacemos ver, ¿sí? Que se apega a un marco normativo, es el que va a determinar qué es justo o no, ¿sí? Platicando con varios colegas, la mayoría llegamos a la conclusión que en México el principal problema de la impartición de justicia es de que los jueces no imparten justicia, imparten legalidad. Normalmente estamos muy peleados con esos conceptos porque pensamos que si lo dice la ley quiere decir que sea justo y no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente porque algo sea legal significa que sea justo. Se apega más, ¿sí? Al deber de poder tener una situación de colaboración entre la sociedad. Para eso son creadas las normas jurídicas. Sin embargo, hablando de justicia, pues la ampliamos mucho. Ahora imagínense si hablamos de justicia constitucional, ¿sí? Dentro de lo que podemos establecer inclusive como meramente teoría, ¿sí? Héctor Fixamudio hablaba de la justicia constitucional particularmente hablando, ¿sí? Como ese conjunto de procedimientos de carácter procesal en los cuales se les va a dar la potestad o se le va a encomendar a ciertos órganos del Estado, ¿sí? Que impongan de manera inclusive forzosa, ¿sí? Los mandamientos supremos del Estado, ¿sí? Es decir, esos mandamientos que vienen establecidos en nuestra ley fundamental, ¿sale? Esta definición que hace este constitucionalista va desde el punto de vista de la máxima facultad que vamos a encontrar dentro de un juzgador, que su máxima siempre va a ser, ¿sí? Someterse a lo que dice la ley suprema. En nuestro caso, pues la ley suprema va a ser nuestra constitución. Entonces, en este orden de ideas, cuando nosotros empezamos a hablar de justicia constitucional, tenemos que partir de la premisa de que vamos a pegarnos a lo que dice nuestra Carta Magna, a lo que dice nuestra Constitución. Y como hemos revisado a lo largo de esta materia y de este módulo, pues nuestra Constitución dice muchas cosas, ¿sí? Nuestra Constitución que se divide en una parte dogmática donde se nos enseña todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución y una parte orgánica que nos habla de la organización del Estado, ¿sí?
Entonces, partiendo de esto, pues, ¿cómo se va a impartir esta justicia constitucional? ¿Cómo podemos hablar de justicia constitucional? Es decir, hablamos de justicia en en el aspecto de que mientras la Constitución lo reconozca es justo, o hablamos, ¿sí? De que a pesar de la normatividad constitucional que existe y que lo dura que es la ley en este sentido, ¿sí? También podemos establecer entonces el otro aspecto, ¿sí? Acerca de los principios, acerca si los principios constitucionales se siguen respetando. Recordemos que en clases anteriores por ahí teníamos o poníamos sobre la mesa un debate acerca de, bueno, uno de los principios constitucionales más importantes y que creó el constituyente en el 17 al momento de promulgar nuestra Carta Magna, era el principio de no reelección. Y sin embargo, aquí ya tenemos que ese principio pasó a segundo plano, pero se nos permite reelegir ciertos cargos públicos. Entonces, si hablamos de justicia constitucional, ¿desde qué ámbito lo vamos a estar hablando? De que simplemente porque se lo dice la Constitución, si la Constitución es la ley suprema, ya es justo, o vamos a atender a los principios, ¿sí? Que robustecen esta Carta Magna. Un ejemplo muy claro, ahorita lo tenemos, ¿sí? Hace unos días se acaba de, mediante una tómbola, determinar qué cargos de jueces van a ser removidos y se van a someter a elección en el 2025. ¿Es justo? ¿Sí? ¿O es legal? La reforma constitucional en materia de poder judicial ya se volvió constitucional. Entonces, ya por el simple hecho de estar en la Constitución, ¿es justa? Entonces, ahí, por ejemplo, hablando de esta definición concreta que hace Héctor Fix Zamudio, sí, él va sometido a decirle, bueno, pues, la Constitución está aquí arriba, es nuestra ley suprema. Entonces, mientras la Constitución está aquí, vamos a crear diferentes procedimientos para que determinados órganos que en nuestro marco jurídico mexicano es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Va a hacer valer y va a imponer sobre cualquier otra normativa esta ley suprema, lo que hablábamos anteriormente del principio de supremacía constitucional, ¿sí? Ahora bien, hablando concretamente de estos procesos que nos habla Héctor Fixamudio, si hacemos una revisión en nuestra Constitución, tenemos varios procesos que nos integran la justicia constitucional, ¿sí? Y dentro de estos, considero, esto es meramente desde el aspecto, desde la perspectiva de su servidor, ¿sí? Que estos tres en concreto, ¿sí? Integran la justicia constitucional propiamente dicha, tomando en cuenta la definición que hace Héctor Fixamudio, ¿sí? Que es el medio de control constitucional por excelencia, que es el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, ¿sí? Y las controversias constitucionales, ¿sí? Fíjense que hay otro que yo debato mucho en esa parte sobre si podríamos establecerlo bajo esta pequeña premisa que estamos hablando de la supremacía constitucional y con base a la definición que nos da Héctor Fixamudio, en el hecho de que si el juicio político, ¿sí? Puede ser, ¿sí? También un procedimiento de justicia constitucional, ¿sí? No, yo en lo personal considero que no, ¿sí? Pero sería interesante ponerlo brevemente a debate. No sé qué piensan ustedes. ¿Ustedes creen que el juicio político es un proceso de integración de la justicia constitucional? No sé quién me pueda compartir su opinión. ¿Nadie? Fíjense que es algo interesante porque yo considero que el juicio político propiamente dicho, ¿sí? No creo que sea una forma de integrar la justicia constitucional, porque para mí es simplemente un proceso inclusive más, pues su nombre lo dice, más político que jurídico, ¿sí? Pero sin embargo hay ciertos teóricos que mencionan que es como una forma de control constitucional también,
el juicio político. Yo en lo personal considero que no, pero van a encontrar teóricos que te hablan de esa situación en particular, que el juicio político podría ser integrado en esto. Para efectos de lo que estamos viendo y atendiendo particularmente a lo que establece el neoconstitucionalismo, considero que estos tres son los modelos que integran la justicia constitucional por excelencia. Juicio de amparo, acciones de constitucionalidad, perdón, y controversias constitucionales. Y bueno, no es motivo particularmente de esta materia entrar al estudio de cada uno de ellos a fondo, porque faltaría tiempo, faltaría clases y demás. ¿Sí? Juicio de amparo se ve en las licenciaturas o se debería de ver en dos o hasta tres materias, ¿sale? Porque pues, el amparo eh, tiene muchísimas particularidades como para nada más verlo brevemente, ¿sí? Partiendo con esta situación, bueno, ahorita estoy leyendo un mensaje en el chat. ¿Se me escucha bien o se escucha muy lejos o alguna situación? Porque no sé si nada más sea del compañero o sea algo de mi computadora, sino para corregirlo, porque capaz de que estoy hablando tanta sandez y no me escucha. No sé si se me está escuchando bien o se escucha como lejos o vacío. No, sí se escucha bien, Lick. Ah, ok. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces nada más, compañero, compañera que nos hizo el favor de mencionar que no alcanza a escuchar bien, no sé si quiera salirse y volver a mandar la solicitud de ingreso con la finalidad de que a lo mejor sea algo que no ande bien o igual, no sé, checar bien ahí en su aplicación, no vaya a ser que haya algo por el estilo, ¿sale? De todos modos, sí, aquí yo te vuelvo a dar acceso sin ningún problema, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, hablar particularmente de todas estas figuras nos abarcaría, nos faltaría tiempo, ¿no? Entonces, simplemente voy a repasar con ustedes algo que ya conocemos un poquito, ¿sí? Es acerca de definiciones, quién lo puede, quién lo promueve, y un poquito acerca de temas de procedencia, ¿no? Insisto, no entretenernos tanto en estas figuras que particularmente no son motivo de la materia, pero que sí podríamos llevar al sentido de cómo, gracias al neoconstitucionalismo y a esta nueva forma de ver el derecho constitucional, podemos establecer que estos medios nos ayudan a hacer una interpretación, como ya lo vimos, que nos ayudan a defender los principios y las primacías constitucionales y sobre todo que funciona en el aspecto político como ese contrapeso de lo que hacen los otros poderes, ¿sí? Porque finalmente, prácticamente las tres figuras, una de las partes va a ser la autoridad y muchas veces es el Estado en ese carácter. Entonces, pues vamos a ver un poquito acerca de estas figuras. Tenemos en primer lugar, bueno, pues el amparo, ¿sí? El amparo por excelencia decimos que es un medio de control constitucional, hasta su misma definición por excelencia nos habla que lo que busca el amparo va a ser controlar la Constitución y siempre prevaleciendo la protección a los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que según ya lo hemos visto por ahí con la tesis 293 del 2011, los tratados internacionales en materia de derechos humanos del cual México es parte, ¿no? Entonces, bueno, todos creo que aquí, en su mayoría conocemos el amparo, lo hemos usado, hemos debatido inclusive si se abusa o no de esta figura. Eh, Aquí es algo muy interesante, lo comparto porque muchas veces a veces sí no sabemos el alcance en el sentido de que sobreabusamos del amparo, porque inclusive yo a mis alumnos de licenciatura cuando hablo del tema, pues siempre los pongo en jaque con esta pregunta, si el juicio de amparo o si el amparo es un juicio o es un recurso, ¿sale? O sea, en atención a que muchas veces se malentiende el amparo como esa segunda instancia, ¿sí? Cuando realmente en el amparo ya no tocamos temas acerca de valoración de prueba en sí, de una cuestión de inclusive de legalidad. Ya hablamos aquí de una situación meramente
que tiene que ver con derechos humanos. Es algo muy curioso que pasa porque casi en todas las materias de derecho tenemos una segunda instancia, ¿sí? Tenemos recursos que marcan la ley para tratar de, bueno, de manifestarse en desacuerdo con una decisión del juzgador, ¿sí? Pero existen otras materias, como en el caso de laboral, que no tenemos una segunda instancia, que para todo tenemos que ir al amparo, ¿sí? Es por eso que inclusive la ley de amparo por ahí también tiene un apartadito que te habla del amparo en materia del trabajo o en materia laboral, ¿sí? Pero es algo muy interesante porque creo que a pesar de que tenemos bien definido que el amparo es un juicio y que no es un recurso, a veces creo que la mayoría de nosotros, ¿sí? Abusamos como si fuese de un recurso y para todo amparo y para todo el amparo y para todo lo volteo en amparo y para todo lo saco en amparo, cuando pues la realidad es de que no, no, tristemente no, no podemos abusar del amparo. Y eso creo que también es a donde está llevando el problema de los tribunales federales, de los encargados de resolver el amparo, que a veces pues tampoco no se dan abastos en un sinfín de situaciones. O sea, la figura del sobreseimiento, por ejemplo, en el amparo, se me hace una figura totalmente acertada, porque es la forma de que el mismo juzgador te dice, es totalmente inservible tu amparo en el sentido de que lo que me estás reclamando no tiene pies ni cabeza, que ni siquiera voy a entrar al estudio del mismo, ¿sí? Es una forma elegante de decir, ¿sabes qué? No voy a leer esto, ahí te lo devuelvo, ¿no? Y, es impresionante cómo, eh, honestamente, sí hay muchos sobreseimientos en materia de amparo, ¿no? Sí, entonces, es ahí una situación en la que creo que debemos de dejar en sí de abusar del juicio de amparo. Está ahí, está para poder garantizar sí, una protección especial a estos derechos humanos fundamentales, pero tampoco no lo podemos usar de todo. Les voy a contar brevemente cómo es que yo considero que se abuse en materia laboral, ¿sí? Eh, brevemente, antes del 2017 y del 2019, teníamos un órgano encargado de resolver los conflictos laborales que pertenecía al Poder Ejecutivo, tanto federal como de los estados, llamadas juntas de conciliación y arbitraje, ¿sí? Estas juntas de conciliación y arbitraje siempre han sido el patito feo de gobierno, porque ahí mandan a todos los que no les pudieron dar un hueso, ¿sí? En las campañas políticas y en otras dependencias, y es al que menos cantidad de dinero se da, ¿sí? Entonces, hay personas que no tienen conocimientos mínimos en laboral y que entran en puestos importantes, como hay otros que también sí, o como hay estos que aprenden y se vuelven muy buenos laboralistas, ¿sí? Pero de principio es así, y así siempre han sido las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces el problema es que no había dinero, no había personal capacitado, y entonces un juicio laboral te duraba 4 o 5 años, y eso me estoy yendo corto, ¿sí? Entonces, anteriormente la Ley Federal del Trabajo te establecía ciertos términos, como por ejemplo, sí, que entre la audiencia de ofrecimiento de pruebas y la audiencia de desahogo no podían pasar más de 10 días, pero nos agendaban audiencias cada 4 meses. Entonces, por ejemplo, derivado de esa situación tan particular, que no es jurídica, que es totalmente política y es totalmente emanada de una situación económica, de que no se le da el personal, no se le da la capacidad económica para hacerle frente a esto, es que de repente empezamos a promover estos amparos, ¿sí? Por dilación procesal, estos famosos amparos de excitativa de justicia, estos amparos indirectos, en donde nada más ibas y acusabas a la Junta de Conciliación y Arbitraje de no respetar los tiempos procesales. Entonces, pues presentabas tu amparo y sí, inmediatamente en el informe justificado te decían es cierto el acto reclamado, pero ya ahorita ya le vamos a señalar las fechas como dice la Ley Federal del Trabajo y tu juicio iba avanzando. Pero la verdad es impresionante la cantidad de excitativas de justicia que en las juntas se promueven, ¿sí? Y es algo, y es aquí donde volvemos a este particular situación. Considero yo que sí es un abuso, porque inclusive tú como laboralista te acostumbras. Cuando tú hablas con tu cliente y te pregunta cuánto va a durar el juicio, le eres sincero y le dices, va a durar 3 años a lo mejor tu juicio, ¿sí? Tenemos el medio de control constitucional porque te violan un derecho humano que es el acceso a la justicia pronta y expedita, bla, 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 ¿sale?
pero honestamente no estamos hablando de que se esté transgrediendo desde un punto de vista fundamental, ¿sí? Tu acceso a la justicia, porque la tienes. El acceso a la justicia está. Que no sea pronta y expedita es otro tema. Pero ¿por qué no es pronta y expedita? Ahí es donde yo como que entro con esa situación de que a veces abusamos en ese sentido, de que no tenemos el fundamento del por qué, ¿sí? O sea, yo entendiendo que las juntas trabajan así porque no tienen personal, porque no les da dinero gobierno, porque son el patito feo, porque nadie los quiere, pues trabajan a marchas forzadas, ¿sí? En Aguascalientes son 4 juntas especiales, es decir, vamos a llamarlos así, 4 juzgados, ¿sí? Para 5,000, 6,000 asuntos que entran al año. Y juzgados entre comillas porque cada uno tiene un presidente y un secretario, que son los que al final te resuelven, ¿sí? Entonces, considero ahí, por ejemplo, que es un abuso del juicio de amparo por dilación procesal. Hay situaciones que creo que sí lo ameritan, como por ejemplo la ejecución de un laudo que se conocía antes o el emplazamiento a juicio, ahí sí lo considero, ¿sí? Pero creo que en ese aspecto como que empezamos a abusar. Entonces, a veces tristemente pensamos que o sea, sabemos conceptualmente y sabemos qué es el juicio de amparo, pero a veces pareciera que lo usamos como un recurso, ¿sí? Y creo que no es así. Creo que el juicio de amparo lo debemos de entender como ese medio de defensa que tiene por objeto principalmente, ¿sí? Proteger a las personas contra los abusos de la autoridad, ¿sí? Así como de toda la normatividad general que vulneren estos derechos humanos. Ahí es donde establecemos, o sea, estamos hablando de derechos fundamentales, de derechos humanos que se nos reconoce mediante la Carta Magna y mediante los tratados internacionales. ¿Sale? Entonces, el juicio de amparo debemos de darle el valor que tiene en el sentido de, bueno, o sea, hay que usarlo de la manera correcta, ¿sí? Y creo que no se debe de abusar en ese sentido, ¿sí? Y bueno, pues tenemos 2 clases de amparos, los amparos directos, los amparos indirectos, tiene su fundamento constitucional en el 103 y 107 de nuestra Constitución, así como en la misma ley de amparo, ¿sí? Y bueno, sabemos realmente que este fundamento constitucional nos habla de la procedencia de ambos en términos muy, muy generales. Bueno, sabemos que el amparo directo ataca principalmente resoluciones que ponen fin a un juicio, mientras que el indirecto puede atacar actos dentro o fuera de juicio que sean de imposible reparación. Entonces, insisto, ahondar más en lo que viene siendo el juicio de amparo, pues nos llevaría también a abarcar a lo mejor temas que posiblemente los vayan a ver un poquito más adelante. Me quedan 2 minutos para terminar con esta sesión. Entonces me voy a desconectar y vamos a volver a ingresar para terminar con los otros temas, para evitar precisamente que se me corta la mitad de la plática, ¿sale? O mitad de la clase. Entonces, ahorita por favor, va en el mismo link, lo vuelven a entrar y les vuelvo a dar acceso y continuamos a partir de aquí, ¿sale? De acuerdo, prof. Gracias. Sí, pero primero